Muy buenas tardes para todos, todas los amigos y amigas que se van sumando. En minutos vamos a estar con Paco conversando un poco. Y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra hasta las manos y el desencanto no. Vamos ambientando un poco con este temón de León Gieco que salió hace poco. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más. Obviamente van a poder ir dejando todas las preguntas, todos los aportes que, que se les vayan ocurriendo. Ahí estamos con Paco. Muchos no están, las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Hola Paco, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí vamos esperando que se sumen todos los amigos y amigas de la cuenta, de la tiempo. Esperamos que sea muy productiva y fructífera la charla de hoy. Bueno, la verdad, Paco, un placer poder conversar con vos. En nombre del grupo de jóvenes de la casa, estamos muy agradecidos y bueno, esperemos que pueda ser de mucho aprendizaje esta charla. Bueno, ojalá. Uno, uno tampoco es que sea ningún especialista, pero algo vamos a compartir, a ver, estoy en casa ajena, voy a usar un momentito a ver quién llama. Hola. Dale, no hay drama. No importa, cortaron, así que bueno, acá estamos. Bueno, Yo no tengo apuro, tranquilos, que yo no tengo ningún apuro. dale, sí, vamos esperando que se vaya sumando un poco más de gente, así, bueno, podemos empezar a conversar. Perfecto. Su espíritu sigue impulsando a ese pueblo crucificado, el pueblo libre, muchos testigos hoy nos lo Lo dicen. Ángel Emilio, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas. Está tremendo ese nuevo tema que sacó León Gieco, ¿no? Sí, impresionante. Y es la letra y la canción. La letra y la música es de un cura de Carlitos, que es cura pasionista, que ahora está en Uruguay. Y él el otro día me mandó, no lo llegué a leer, la historia de cómo nace esta canción. Carlitos Saracino. Es una Mira vos. y que León Gieco la haya tomado para cantarla es realmente digamos, un gran reconocimiento a Carlitos, que tiene
Es un tipo de una espiritualidad y de un compromiso impresionante. Mira vos. Carlitos, ¿qué apellido es Carlitos? Taracini. Ah, Él es, cuando beatificaron a Angelelli, es el que hizo digamos, el que acompañó toda la jornada de los jóvenes, que fue durante la noche, que hizo mucho frío y que hubo muy poquita gente. No recuerdo ahora bien dónde era, pero bueno, es un... él tiene también la canción El Aleluya, con la frase de Angelelli, un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, ajá. es bueno cantar. Y nos van, es como una caja del norte argentino y la vamos haciendo con la mano y el corazón. Después, si me Mira. acuerdo, se las paso. Sí, me acuerdo haberle escuchado la canción esta que tomó León Gieco el año pasado y como decir, realmente muy lindo que la haya podido reinterpretar. Sí. Bueno, Paco, si te parece, podemos ir comenzando un poco, eh, por respeto a la audiencia puntual. Eh, bueno, más o menos para introducir a los que se van sumando. Eh, el grupo de jóvenes de Casa Angelelli es un grupo de jóvenes que empezó a nuclearse el año pasado. Coincidimos, bueno, de algunas experiencias de iglesia que veníamos teniendo y se nos dio en una oportunidad conocer al equipo de tiempo latinoamericano y bueno, desde ese momento empezar a frecuentar la casa Angeleri, que está ubicada en Córdoba, en Barrio Güemes. Eh, y bueno, desde ese momento empezar a pensar, bueno, qué actividades podíamos realizar, qué era lo que nos acercaba a la casa y, y bueno, realmente recibimos un apoyo enorme de parte de todas las personas que ya la estaban habitando y nos sentimos bastante cómodos y acogidos ahí, así que bueno, decidimos eh, comenzar con este espacio. Y bueno, en torno al invitado que es Paco, eh, muchas personas ya lo conocerán. eh, Paco Alveira, sacerdote del grupo de curas en Opción por los Pobres, actualmente a cargo de la capilla Beato Enrique Angelelli y compañeros mártires en el asentamiento de Vaperón, en Merlo. También fue sacerdote 13 años en la parroquia de la isla Maciel. Y bueno, te conocemos y en el buen sentido te admiramos y te apreciamos por bueno, todo el compromiso que tenés desde tu lugar en la iglesia y bueno, por la opción que haces por los más desfavorecidos. Así que bueno, un gusto tenerte acá, Paco, y bueno, podríamos comenzar con algunas preguntas. ¿Qué te parece? Dale, perfecto, claro que sí. Bueno, venimos pensando más o menos en estas semanas que coincidían bueno, con lo que es la semana el mes
mejor dicho, de los mártires riojanos. Y bueno, decíamos por ahí, desde el lugar como jóvenes que ocupamos, cómo repensar por ahí todo lo que fue el periodo de tiempo ese en donde, en donde existió la comunidad riojana, en donde se llevó a cabo la pastoral de Angelelli, donde, bueno, pasó todo lo que pasó, y cómo tratar de retomarlo al día de hoy bueno, con la situación actual que estamos pasando. Una pregunta como disparador era cómo se organizaba la juventud de los años 60 que se comprometía con las luchas sociales desde su identidad cristiana. ¿Qué nos podrías aportar acerca de eso? Bueno, a ver, lo primero de todo, el que sabe mucho más que todo esto es Vitín Maroneto, que lo tienen ustedes ahí muy, muy cerquita. Pero hoy soy yo el que estoy acá, ¿no? Con ustedes. Así que vamos a hacer lo que se pueda. Pero, a ver, estamos en dos tiempos totalmente distintos, ¿sí? En la época de los 60, de los 70, venía la inminente patria socialista, venía el hombre nuevo, y yo recuerdo una frase de una ex detenida desaparecida. Bueno, en realidad ella tuvo que, desaparecieron a su novio, y ella tuvo que exiliarse, ¿no? Y ella decía, y ella había entrado en el compromiso político de la mano del padre Carlos Mujica, ¿sí? Y ella decía, en nuestra sociedad los pobres dejarían de sufrir. Estábamos convencidos y por ello dábamos la vida. Y militaban 24 horas, y el horizonte era que ya venía el hombre nuevo. Hoy estamos en un contexto absolutamente distinto, ¿no? Hoy, en el 67, digamos, en los años que después terminan con los asesinatos de Angelelli y compañeros mártires, era la lucha por destruir el sistema capitalista, como les dije, la revolución inminente, de nuevo, la sociedad nueva, las categorías era pueblo, era pobres, era liberación, era justicia, era revolución cultural. Y pensemos en Cuba, pensemos Vietnam, pensemos luchas de liberación africanas, las luchas de liberación en Centroamérica. Bueno, hoy estamos en un contexto totalmente distinto, que yo lo diría en esta frase: ¿cómo sobrevivir en este sistema y conservar algo del hombre y la mujer y la sociedad? Ahora, hay algo que sigue existiendo, ¿no? Y es la tremenda desigualdad en la que vivimos, la concentración de la riqueza, y por lo tanto, si bien la lucha va a ser distinta, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? A ver, la teología de la liberación, que también nace en el año 17, por esa época, 40 años después le preguntan a Gutiérrez, el fundador de la teología de la liberación, le preguntan, ¿qué queda en la teología de la liberación? Y él responde, quedan Dios y los pobres. Tras queden Dios y los pobres, la teología de la liberación va a seguir existiendo. Mira vos. Sí, o sea, eso que comentás realmente me parece el núcleo, lo más importante de por qué, bueno, por ahí se discontinuaron ciertas espiritualidades, podemos decirlo así, o ciertas formas de llevar a cabo esa espiritualidad con ese ímpetu de liberación, y como contabas recién el relato, ¿no? de esa militancia de 24 horas. Y bueno, todo el proceso actual
bueno, que vivimos realmente en un contexto muy distinto, en donde por ahí se busca canalizar todas esas demandas de la sociedad a través bueno, de la democracia, de recurrir por ahí a otros métodos, ¿no? En cuanto a la búsqueda de satisfacer esas demandas. Pero bueno, no dejaba por ahí de entusiasmarnos bueno, leer e investigar, nutrirnos un poco de lo que fue toda esa tradición de espiritualidad cristiana realmente muy fuerte y muy llenadora. Sí, Acerca de... Sí, no, si me permitís, eh, sin dar, digamos, una clase ni muchísimo menos, pero eh, quizás yo pueda dar algunas cosas por supuesto y quizás ustedes las saben perfectamente y yo nada más que las esté repitiendo, o a lo mejor no lo sepan y sea bueno, ¿no? Digo, poner un poquito ese contexto de la juventud de los 60. Pensemos primero, en el año 1965 termina el Vaticano II, ¿sí? Y ahí pasamos de una iglesia de cristiandad a una iglesia servidora, donde uno de los documentos del Vaticano II decía: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuántos sufren, son a la vez los gozos, esperanzas y tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su vida. Después tenemos el pacto de las catacumbas. Una serie de obispos hacen un pacto justamente en las catacumbas de Roma, en las catacumbas, digamos, del Vaticano, que habían estado en el Vaticano II y que, si bien el Vaticano quería que el Vaticano II que fuera los pobres el centro, Juan XXIII quería eso, no lo fue, y en el pacto de las catacumbas estos obispos dicen: nosotros vamos a vivir pobremente, vamos a dejar los títulos de monseñor y todas esas boludeces, vamos a dejar el centro y vamos a ir a la periferia. Es decir, nosotros los obispos tenemos que ser los que llevemos adelante una iglesia servidora y pobre. Entre los firmantes del pacto de las catacumbas estaba Angelés, ¿sí? Y eso es re importante. Y estaba Devoto, y estaba Iriarte, estaba Helder Cámara. Bueno, unos añitos después, la Populorum Progressio, en marzo de 1967, donde dice y habla del imperialismo internacional del dinero. Fíjense esa palabra, imperialismo, son palabras de la época, donde dice que la propiedad privada no es un principio absoluto y donde incluso se habla de la insurrección revolucionaria en caso de tiranía evidente y prolongada. Piensen lo que recibían los jóvenes de esa época cuando habían tenido una iglesia que hasta ese momento rezaba en latín y de cara en contra del pueblo, ¿sí? De espalda al pueblo. Pues en el 67, agosto del 67, unos meses después de la Populorum Progressio, el manifiesto de los obispos del Tercer Mundo, con Helder Cámara a la cabeza, donde dice: los pobres de los pueblos y los pueblos pobres tienen que unirse para cambiar esta realidad. La Iglesia Católica casó con el capitalismo, pero hay un sistema que es mucho más cercano al Evangelio y nombra a los Hechos de los Apóstoles, que es el socialismo. Bueno, de ese manifiesto de los obispos del Tercer Mundo es que nace el movimiento de sacerdotes para el mundo, ¿no? En todo eso están viviendo los jóvenes en esa época.
y realmente muchos cristianos, desde su fe cristiana, se suman al movimiento revolucionario. Claro, bueno, sí, estaban un poco tirar las cartas como para, bueno, llevar adelante eso. Es justamente estuvimos en la presentación de un libro, estuvo Domingo Bres y estuvo Vitim, entre otras personas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y bueno, ahí hay bastante documentación bueno, de todo lo, también de todo lo que proponían y de todas las críticas que recibían, ¿no? Que eran bastante duras y bastante descalificadoras también, ¿no? Desde muchos medios. Un poco lo que fue la historia del movimiento. En cuanto a lo local, digamos, en Argentina, ¿podrías comentarnos un poco lo que fue la Juventud Obrera Católica, que más o menos lo que inspiró a la juventud fue lo que venías comentándome recién? Y por ahí pensar, bueno, eh, cómo intervenían o cuál era la manera por ahí de llevar adelante, digamos, esa espiritualidad. Sí, a ver, yo no conozco demasiado, y hoy fue un día bastante complicadito para mí, quería estudiar un poco más, pero hoy Eve de Bonafini anunció en su marcha de Plaza de Mayo que el obispo de Avellaneda tuvo que renunciar. El obispo de Avellaneda que fue el que a mí me echó de la diócesis de Avellaneda Lanús. Y bueno, parece que hay ahí, no sé qué escándalo, pero tuvo que renunciar, quedándole 2 meses para que por su edad tuviera que renunciar formalmente. Así que fue un día bastante movidito y tiene que ver Angelelli, obispo Frasia, Avellaneda, la Michetti, cuando se fue a la... Todo está unido, ¿no? Como dice la canción de León Gieco, todo está en la memoria. Bueno, a ver, la Juventud Obrera Católica. En ese momento, todas estas organizaciones, bueno, de hecho, Angelelli fue digamos, estuvo al frente de Juventud Obrera, ¿no? Ahí en Córdoba como asesor, claramente dejaron de ser, digamos, como un reducto de la iglesia para que los obreros no se fueran al ateísmo, que es como nació la cosa. Muchos de los movimientos obreros católicos nacieron cuando sentían que el mundo obrero dejaba la iglesia católica porque la iglesia no le representaba. Y ahí se transforman claramente a la luz del Vaticano II, a la luz de todo lo que fuimos diciendo. Y me faltó decir Medellín, que fue en septiembre del 68 y que fue la aplicación del Vaticano II a América Latina, donde se habla de pecado estructural, donde se habla de violencia estructural, donde se habla de adopción por los pobres, donde se habla de teología de la liberación. Y ahí estos movimientos de católicos ya no buscan, digamos, armar como una secta católica dentro del movimiento obrero, sino que lo que busca es que tiene su identidad católica, su identidad cristiana, se sume a los movimientos de liberación que hay en América Latina. ¿No? Es una visión absolutamente distinta de incorporar un
grupúsculo diciendo nosotros somos obreros católicos frente al obrero, no sé, socialista, frente al obrero comunista, frente al obrero anarquista, no, nos sumamos desde nuestra identidad a las luchas por la liberación. Y de hecho Angelelli ya llegó con mala fama a La Rioja porque, ¿qué hizo? Acompañó las luchas obreras en Córdoba, siendo obispo auxiliar, y bueno, por eso le dijeron, mira, te vamos a mandar un poquito más lejos, así mismo. Claro, exactamente. Bueno, justo introduciste el tema de Angelelli y bueno, todo lo que significó la llegada ya ruidosa, digamos, de Angelelli a La Rioja. ¿Podrías comentar un poco más o menos lo que fue la comunidad riojana? Muchas veces Vitín habla no de mártires individuales, sino de una comunidad martirial, una comunidad perseguida por bueno, su opción y su manera de entender la fe. ¿Cuáles fueron por ahí los detonantes o las acciones que llevaba a cabo la comunidad que hicieron que tenga el desenlace que tuvo? A ver, a mí me parece que Angelelli, y de hecho hay mártires del Concilio Vaticano II, me parece que tiene mucho que ver, está bien decir eso, mártires del Concilio Vaticano II, o yo diría mártires de Medellín, mártires de la aplicación del Vaticano II en América Latina. Sumado a una, y cuando digo esto, todo lo que he querido compartir previamente, ¿no? Todo el contexto histórico, unido a la inmensa sensibilidad que tenía Angelelli, eso que cuentan de que cuando él da la primera misa en la que asume como obispo, vio que había bancos reservados a la gente importante, y lo primero que dice es, muchachos, aquí no hay ningún banco reservado para nadie, saquen estas plaquitas en donde doña no sé cuánto o don no sé cuánto tiene un lugar de privilegio. Y después claramente la organización del pueblo, sabemos la lucha por la tierra, la lucha por la expropiación de ese terreno impresionante, valió para que fuera una cooperativa de trabajo donde estaba buscando los intereses más importantes de la sociedad riojana, a la cual se suma, igual que ahora, los medios hegemónicos de comunicación, que sabemos que el diario El Sol decía Satanelli en vez de Angelelli, y bueno, fue tocando los intereses. Ahí esto quería decir. Esa lucha hace que él se una, digamos, afectivamente, ideológicamente, a personas con las cuales no le compartía la fe. El diario opositor a El Sol estaba llevado adelante por alguien que era comunista. Bueno, sin embargo, Angelelli tenía una inmensa amistad y relación con él. ¿Y por qué? Porque lo que los unía era Mateo 25. Ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Ven, bendito de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque estuve sin vivienda y diste una vivienda. Y dice que el comunista dirá, por decir algo, y cuando yo hice eso, cuando me diste con el más pobre, mi hermano. Ese es el criterio, no hay otro criterio. Y por eso Angelelli, que tenía esa visión, puede unirse
porque hoy queremos hacer a Wenceslao, el campesino, hoy lo queremos hacer padre de familia y catequista. Y lo queremos hacer padre de familia y catequista para ¿cómo se dice? Domesticarlo. La verdad que nunca fue catequista. Padre de familia, sí, su mujer, sus hijos, pero él más bien, su acercamiento a la iglesia fue el grado de compromiso social. No fue catequista en ningún momento. Sin embargo, hoy es un beato, es alguien que está en los altares en la iglesia. A ver, ahí sí se corta un poquito lo último. Pero bueno, quedó claro lo de Wenceslao. Bueno, nos vas tirando justo la línea como de todas las preguntas que teníamos armadas. Trato de que sea lo más desestructurado posible y que bueno, la gente también pueda ir, ¿no? Compartiendo sus inquietudes y demás. El caso de Wenceslao es bastante interesante porque bueno, ¿no? Que sea un laico, que bueno, haya tenido ese tipo de participación, digamos, y lo interesante de lo que decís, ¿no? De que por ahí lo importante era el ideal compartido de fondo, bueno, no importa, por ahí había proyectos de salida distintos o formas de plantear la situación distintas, pero había un cierto ideal compartido de, bueno, del ansia de liberación, de la opresión de los más pobres. Y en ese sentido, Wenceslao creo que deja un legado bastante interesante y que interpela demasiado porque, bueno, pensar lo que fue el movimiento campesino en La Rioja, el movimiento rural de la Acción Católica y esa figura de Wenceslao, digamos, ese estilo por ahí de trabajo pastoral en cierta medida que estaba entremezclado con esto de que, bueno, Wenceslao era un cooperativista, estaba la pastoral riojana vinculada. ¿Cómo pensar o qué líneas por ahí de ese tipo de intervención se mantienen hoy en día? Y en caso de que no estén, por qué no, digamos? ¿Qué fue lo que llevó a que por ahí desaparezca ese estilo de pastoral? No, a ver, yo creo que estamos en contextos distintos, pero que sí hay muchísimas iniciativas que tienen que ver con conseguir ese mismo espíritu, ¿no? Quizás no se llamen formalmente ligas agrarias, cristiana o Juventud Obrera Católica, pero sí creo que hay muchísimas iniciativas y que si bien estamos en contextos distintos, también sigue habiendo un montón de cristianos que desde su fe, cristiana, como ustedes creo que habían puesto por ahí, no sé, ahora se me perdió, bueno, no importa. Desde su fe cristiana se comprometen en la lucha política, se comprometen en la lucha campesina, o se comprometen en distintas luchas de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Porque el Evangelio tiene un germen revolucionario que por más que quiera apagar, no es posible apagarlo. Y entonces siempre va a surgir, de algún lado va a surgir. Ahora, ustedes le pusieron un nombre, la impertinencia de la fe en la actualidad. Impertinencia, yo no sé si tiene la misma o no, pero tiene que ver con impertinencia, inoportuno. ¿Cuántas veces te dicen, no, pero padre, eso es inoportuno lo que usted está diciendo? O te dicen, ay, vos sos muy joven,
Y eso por vos, ¿no? No, y tenés que crecer un poquito más. No, muchacho, hay que ser y tenemos que ser impertinentes. Tenemos que ser inoportunos. Pero que lo dice el Evangelio. Dice, hay de ustedes cuando todos los aplaudan, cuando todos los feliciten, cuando todos los hacen. Macho, si pasa eso, algo malo estamos haciendo. Y sin embargo, y Jesús dice ahí mismo también en el Sermón del Monte, felices de ustedes cuando los insulten, los persigan, los calumnien en mi nombre, porque así hicieron con los profetas de los tiempos antiguos. A Angelelli, a Wenceslao, a Carlos, a Gabriel y a los 30.000 los asesinaron porque fueron profetas, porque impugnaron, fueron impertinentes, tocaron interés, porque saben que Jesús, o supieron que Jesús no vino a tener 1.000.000 de amigos, como la canción de este hombre. Si hubiera venido a tener 1.000.000 de amigos, hubiera muerto de viejo. No, él vino a anunciar el reino, y anunciar el reino implica ponerse de un lado de la historia, implica tocar intereses, implica forjarse enemigos. Cuando Jesús dice amen a los enemigos, no está diciendo miren que tienen enemigos, y el enemigo es el que va en contra del reino. Macri es mi enemigo, ¿sí? Claramente. Michetti es mi enemiga, González Fraga es mi enemigo, el neoliberalismo es mi enemigo. Yo voy a echar contra eso. Y tendré que hacerlo por amor, lo cual es difícil, pero tengo que hacerlo. Entonces, a ver, no respondí nada, pero sigue habiendo mucha gente que está comprometida en las luchas de liberación, en las que tenemos actualmente, y entraron ahí muchos desde su fe cristiana. Claro, ahí pone el Vitín que está participando pero no escucha, dice. Bueno, Vitina, probá a aumentar el volumen, a ver, capaz tenés el volumen bajo y por eso no se escucha, porque está saliendo perfectamente, acá me dicen mis compañeras. Bueno, eso por ahí me parece súper importante lo que decís de esto, ¿no? De que no es tiempo, ahora no, esperemos un poquito, te hace falta un poco más de cancha por ahí, y cómo a veces uno también, al no encontrar, y siente que hay algo en uno que quiere salir, que lo quiere, tiene esa ansiedad de hacerlo realidad, que obviamente esa ansiedad hay que transformarla en proyecto, en acción, en ponerle el cuerpo, pero bueno, lo importante por ahí es estar en camino y no sentir que uno detiene la marcha o entra en una burocracia, digamos, que te dice no, porque esto no, porque aquel. Y por ahí esas experiencias que se dan mucho dentro de las iglesias, que bueno, también le hacen introyectar a uno de decir, bueno, quizá mi planteo está siendo un poco desmesurado o inoportuno, y terminan por ahí por uno terminar apartándose de ciertos espacios, y bueno, en ese sentido uno queda interpelado en decir, bueno, a ver, esta espiritualidad que estoy viviendo, esta manera de sentir el mensaje de Jesús, ¿cómo lo canalizo, digamos? Llega el planteo desde dentro de la iglesia, me agrupo con ciertas personas que por ahí estamos en una búsqueda distinta, y por ahí no sentimos que sea tanto en el vínculo con la institución, digamos, pero sentir esa tensión, digamos, siempre nos hace tener que hilar fino, porque bueno, uno también, de venir de tradición de la iglesia, uno obviamente que aprecia, quiere a la iglesia, y bueno, creo que por ahí vos nos podrías iluminar un poco en ese sentido, del cómo sentir que a veces
desde dentro de la iglesia no encontramos el espacio como para llevar adelante eso. Bueno, lo primero que ustedes, cualquier bautizado, cualquiera que se siente cristiano está en iglesia, como el Papa o no sé, o el obispo de Córdoba, están iglesia. Por eso cuando se dice la iglesia, no sé, pensamos en la jerarquía, pensamos en la institución, pensamos en el otro, pero la verdad que la iglesia somos cada uno de nosotros. Claramente queremos vivir un Cristo liberador, un Cristo revolucionario. Siempre vamos a vivir en tensión, siempre vamos a vivir en tensión. Pero está bueno, y creo que también está bueno encontrar los espacios como Tiempo Latinoamericano en Córdoba, o de última crear los espacios donde podamos vivir nuestra fe y donde podamos vivir la espiritualidad. Porque la espiritualidad no es, no sé, repetir una serie de ritos. La espiritualidad es dejarnos mover por el espíritu, y dejarnos interpelar por el espíritu que dice que sopla donde quiere, y dejarnos, como decía el Evangelio, como decía Angelelli, tener un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, es decir, en la realidad. El Espíritu nos mueva a vivir hoy en medio de nuestro pueblo nuestra fe cristiana. Ahora, no sé, quizá de lo que nos escuchan algunos son peronistas y otros no, pero pongámoslo como ejemplo. Si en la época de Menem todos los peronistas se hubieran ido del peronismo, no quedaba uno, ¿sí? Y porque claramente creo que nadie podrá decir, siendo peronista o no, que Menem representara digamos, aunque sea las 20 verdades peronistas. Todo lo contrario. Peor que Macri, porque él asumía que era de un partido nacional popular. Bueno, lo mismo. La iglesia, todo el que cree que la iglesia debe ser pueblo, que va a ir porque no se siente representado por la iglesia institución, y bueno, de última le está dando el pie a los demás, y, digamos, a ese otro sector de la iglesia. Y bueno, seremos minoritarios, viviremos en tensión, pero somos tan iglesia como el Papa de Roma. Buenísimo. Buenísimo, me parece que sí, hay que verlo por ahí. Y bueno, como decís, ¿no? Esto de que está muy presente esto bueno, la iglesia, uno dice iglesia y automáticamente es como la asociación con el templo, digamos, el templo, el papa, y por ahí, bueno, eso, y yo creo que es también como el sedimento de lo que se vino, o de lo que por ahí las autoridades o la jerarquía de la iglesia vino mostrando, entonces se pierde por ahí esto que también siempre dice el Vitín de la eclesía, de las iglesias, de lo que fue la iglesia, las primeras comunidades cristianas. Así que bueno, creo que siempre volver a los evangelios y retomar esas experiencias creo que aporta bastante. Aquí hacen una pregunta, Jano, el amigo Jano pregunta, ¿piensan que es posible en la actualidad crear lazos con sectores evangélicos que tengan un compromiso en las luchas por la liberación? ¿De qué manera se imaginan que pueda ser posible? ¿Lo respondés vos o yo? No, por favor. Todo tuyo. Acá es el plural. Así yo me lavo la mano como Poncio Pilatos. A ver, el fenómeno evangélico es un fenómeno muy complejo, y ciertamente hay una parte que tiene que ver con la penetración del imperialismo norteamericano en América Latina.
hay grupos evangélicos que son absolutamente fanáticos, moralistas en el sentido de la familia, bueno, como pensaba hace 100 años, donde ningún tema de la moral sexual puede ser hablado, y con ellos es muy difícil construir nada. Ahora, ¿esos no son todos los evangélicos? No sé. El otro día yo hablaba en un Zoom con en una agrupación política, digamos, kirchnerista, que hicieron una secretaría de culto dentro de la agrupación. No sé si se llama secretaría de culto, pero bueno, sí, secretaría de culto. Y el que está al frente de esa secretaría de culto es un pastor evangélico. Bueno, y fue un diálogo interesante, ¿no? Porque, digamos, estaba ahí, pero no por pastor. Bueno, yo por lo menos le dije eso. Vos estás al frente de la secretaría de culto de tu agrupación, pero no por estás por compañero que tiene la fe cristiana, pero que tiene que estar al servicio de cualquier persona que sea judía, musulmana, católica o que no crea absolutamente nada. Claro. Es cierto también que en estos días se armó un partido político evangélico que se alió a Cambiemos. Bueno, ya podemos pensar cómo piensan. Sabemos Bolsonaro, que se dice el nuevo Mesías y que fue bautizado en las aguas del Jordán, y sabemos que toda su predicación es absolutamente antievangélica, porque está basada en la discriminación, en el odio, en el uso de la fuerza, etc. El mismo Trump. O a Inés católica en Bolivia utilizando la Biblia, no solo sino utilizando la Biblia, digamos, el sentimiento popular, la fe, en contra del pueblo. Digo, eso por arriba. Ahora por abajo. Yo tengo, en la capilla tenemos un comedor, lamentablemente, bueno, está funcionando porque no queda más remedio, porque hay que estar ahora, pero me gustaría que un día no haga falta. La persona que está al frente del comedor es la coordinadora del comedor, es evangélica, y es evangélica practicante, ¿sí? Ella va el domingo al culto, bueno, ahora no, pero ahora lo hace por internet, por Zoom, y sin embargo construimos juntos, porque ahí ya no me une si ella es cristiana evangélica y yo soy católico, o si el otro es ateo, sino que estamos laburando juntos por el barrio. Y ahí podemos tener diferencias en formas de ver las cosas, pero ahí laburamos juntos por el bienestar de nuestra gente. Sí, me parece que por ahí esas experiencias territoriales, digamos, es como que terminan de disipar dudas por ahí entre esto, bueno, vos evangélico, católico, judío. Yo creo que tiene que ver mucho eso de bueno, en lo concreto, estas experiencias, lo que interpretamos por ahí del cristianismo, qué acciones, digamos, qué obras llevamos a cabo, y ahí creo que, bueno, se distingue, ¿no? Esto de lo que venías hablando también, de los falsos profetas por ahí, o pensábamos también los personajes del Evangelio, ¿no? Cómo nos damos cuenta por ahí de qué tipo de personaje encarnan los Bolsonaro, bueno, todo lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, Donald Trump,
Y realmente, ¿no? Como que está la tendencia de decir, bueno, la iglesia, la religión, cosa del pasado, y está más presente que nunca legitimando estructuras injustas, opresiones, ideologías. Creo que en ese sentido eh, es posible tejer los lazos con otras tradiciones cristianas y otras tradiciones religiosas y que se expresen en lo que vos bien comentás, ¿no? Por ejemplo, el laburo en el barrio, el laburo por los derechos humanos, el laburo por las causas justas. Creo que ahí está el quid de la cuestión. Este, bueno, acá tenemos otras preguntas también que veníamos pensando con las compañeras. Eh, Decimos, ¿quiénes serían hoy los personajes del Evangelio? Pensando, hace un rato la compañera Nati me aportaba sobre las Marías apedreadas, ¿quiénes serían al día de hoy? Y hacía la siguiente pregunta. La marea verde, por ejemplo, copó las calles con las demandas, en su gran mayoría mujeres jóvenes. ¿Son parte de las impertinentes de hoy? Absolutamente, y yo tengo que agradecerles, pero como Francisco Olveira, como Paco Olveira, que me ayudaron a deconstruirme, ¿no? Y que me siguen ayudando a deconstruirme. A ver, yo ahora, hasta cuando consagro en la misa, me siento incómodo, porque decimos, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Todas? ¿Dónde están? Y todes, ¿dónde están? Claro. Uno, el misal, la verdad que no usamos el misal nosotros, pero el misal es todo en machirulo. Bueno, Claro. el otro día hicimos una catequesis sobre el Padre Nuestro y la hicimos sobre Padre y Madre Nuestro, nuestra, y lo hicimos en lenguaje inclusivo. Se la mandé a mi obispo. Y le digo, ¿a vos qué te parece esto? Y no solo decía, era lenguaje inclusivo, sino que usábamos el todes. Y le pareció bien. Y dijo, bueno, ¿vos cómo sentís esto en los barrios? Le digo, es algo que está empezando, pero me parece que tenemos que incluir porque Jesús no excluyó nunca. Entonces, claramente la marea verde eh, es un signo de los tiempos y es una fuerza, es fuerza del espíritu, claramente. Por más de que haya ahí un tema que va, digamos, competitivo, como es el aborto, donde uno puede estar a favor y otro puede estar en contra, pero si hay un problema también de salud pública, el Estado tiene que legislar, más allá de lo que cada uno piense personalmente, y por supuesto que estoy, por ejemplo, orgulloso de vivir en un país donde existe el matrimonio igualitario, ¿no? Y eso fue la lucha, no te diría solo de la marea verde, del feminismo, pero también fue una lucha del feminismo, ¿no? Así que, nada, para mí es un signo de los tiempos clarísimo y me siento muchísimo más cerca de las feministas y de muchísimos miembros y miembros de la iglesia. Ajá. Y también hay feministas en la iglesia, seamos claros, y feministas y etcétera. Buenísimo, buenísimo. Sí, realmente creo que también a mí en lo personal me interpela todo el tiempo y creo que es bastante constructivo que así sea porque uno empieza a ver o trata de empezar a ver desde otro lugar las cosas y realmente
en todo sentido, desde el lenguaje hasta, no sé, los hábitos más profundos que uno tiene por ahí. Bueno, también somos hijos un poco de la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos. Lo bueno me parece es tenerlo presente y saber irlo deconstruyendo. Em, Se me ocurría tan difícil que, por ejemplo, en la misa digas, eh, en la consagración, todos, todas y todes. ¿Se puede eso? ¿Cómo es? ¿Te van a tirar las orejas? ¿Qué pasa ahí, digamos? Vamos a ir todos preses, ustedes y yo. Pero, a ver, claramente Jesús, Jesús, y no podía decir todos, todas y todes, en el año cero, o Jesús nace el año 3 antes de Cristo, pero bueno, vamos, Sí, nació antes de que naciera, sí, pero sí. lógicamente no era, no era posible, y él era un hombre de su época. Eh, Sin embargo, como hombre también fue adelantado a su época, porque en a ver, Jesús fue revolucionario en su trato con la mujer, absolutamente revolucionario. Ahora no le pidamos que en esa época él hablara con el lenguaje inclusivo. Eso Claro, tenemos que hacer nosotros si nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Y ustedes, tenía que ver con eso el título de la charla de ustedes, ¿no? La, la, el, bueno, la impertinencia de la fe, y eso es si nos dejamos mover por el Espíritu. claro. Sí, eh, coincido totalmente ahí. Creo que el espíritu también siempre está en movimiento y interpelando y bueno, también esto de que las y les profetas no están únicamente adentro de la iglesia, sino que eh, están en las calles, están en otros lugares y no necesariamente en ese vínculo con la institución, digamos. Me parece que en eso hay que estar bastante atento también. Te comento que, bueno, en unos minutos quizás se corte porque Instagram permite 1 hora de vivo. Vamos a, caso de, bueno, ya cuando se corte volvemos a reanudar la conexión, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Eh, bueno, esperemos a ver si la gente suma alguna otra pregunta. Si no, bueno, seguimos por ahí con las que tenemos acá dando vuelta. Eh, Había quedado un poco por ahí colgada esta de la economía de Francisco. ¿Qué opinión tenés acerca de la economía de Francisco? ¿En la juventud que acompañas tiene alguna repercusión? Eh, ¿qué expectativas tenés alrededor de eso? A mí me generó mucha expectativa los encuentros de Francisco con los movimientos sociales, ¿sí? Eh, Sobre todo el encuentro en Bolivia. Creo que es para leer varias veces digamos, el Paco, discurso que él da te ahí. interrumpo ahora 2 segundos, Sí. ahora se está por cortar. Ahí estamos.
Bueno, me estabas diciendo acerca de Francisco. Bien, les decía o les comentaba que a mí que creo que tenemos que leer varias veces el discurso que él hace con los movimientos sociales y sobre todo el encuentro en Bolivia, ¿no? A ver, no de casualidad fue en Bolivia, y no de casualidad estaba Evo Morales, no de casualidad estaba Pepe Mujica. Y Pepe Mujica es ateo. Evo Morales no, ¿eh? Evo Morales, además, nos contó el otro día en un encuentro que tuvimos por los curas de Nación por los pobres, dice, mi mamá me crió en el catolicismo y yo sé rezar, yo aprendí a rezar de ella. Y la primera vez, esto es una anécdota que él cuenta, dice, y la primera vez que fui al Te Deum, y yo me puse a rezar como mi mamá me enseñó a mí de chiquito, y a ver si ustedes me ven así, con las manos y la cabeza agacha. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron los medios hegemónicos? Evo Morales se quedó dormido en el Te Deum. Bueno, eh, bueno, ahí donde él le dice, ustedes, los que están en los movimientos sociales, son, eh, son poetas, ¿qué le dice? Poetas sociales, qué sé yo. Donde dice, este sistema no se aguanta más, y estamos hablando del sistema capitalista. Entonces, yo creo que ahí él da un inmenso impulso a con quién tenemos que unirnos y con quién tenemos que laburar. Claramente son con los movimientos sociales, son con los movimientos alternativos, es eh, con los movimientos feministas, con, con los movimientos cooperativos. Por ahí viene el camino con la economía popular, con los trabajadores de la economía popular. A ver, no es casualidad que desde San Cayetano, mañana no se puede, pero sale la gente clasista y combativa, yo los conozco, de creyentes, digamos así, de fe, no tienen ninguna. Sin embargo, el pan y el trabajo los convoca este Francisco que dice, este sistema no se aguanta más. Así que en ese sentido yo tengo mucha esperanza y creo que tenemos nosotros mucho para aportar. Perfecto. Este, realmente me parece que una importancia enorme ese encuentro con los movimientos populares, como decís, ¿no? Con las personas que había, el lugar, bueno, las reflexiones que se hicieron creo que son bastante concretas y trazan un camino, como decís, de vínculo con ciertos sectores que estén de acuerdo en que este sistema no se aguanta más, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido ha sido muy importante ese encuentro. Eh, bueno, un poco creo que lo que queda bastante lo fuimos hablando, lo fuimos desglosando en la charla. Eh, por ahí, bueno, pensar cuál es el compromiso que tenemos hoy, las personas que nos consideramos portadores de una espiritualidad cristiana. eh, Creo que queda bastante claro en todo lo que venimos hablando. Eh, no sé si por ahí tenés alguna reflexión acerca de eso, ¿no? El compromiso concreto de quienes nos consideramos cristianos, dónde debe estar puesto el foco para los jóvenes, cuál debe ser el camino, digamos. Bien, y yo creo que sí, con esto podemos ir como
como un poco cerrando, ¿no? Ajá. Ahora yo quiero no ser autorreferencial de mi persona, sino del grupo de Cura en Acción por los Pobres. A ver, y lo pongo en el contexto de Angelelli. El día de la beatificación de Angelelli, yo que todos saben que nosotros le dijimos a Michetti que no tenía nada que hacer ahí. ¿Y por qué lo recuerdo esto? Por esto de la impertinencia de la fe. La fe es impertinente, es molesta. Nosotros los curas de Acción por los Pobres nos imaginamos que Michetti iba a venir a la beatificación de Angelelli. Nos lo imaginamos porque ella se presenta como muy católica, entonces no podía faltar. Y hicimos un poquito de la CIDE, bueno, ahora es la AFI, ¿no? Me parece, sí. Y empezamos a investigar y efectivamente, estos fueron días anteriores, nos confirmaron de que efectivamente Gabriela Michetti, que nadie la invitó, pero que iba a estar. Entonces, nos pusimos a pensar en serio. ¿Tenemos que decir algo, hacer algo, o y hacer, bueno, digamos, aguantarnos que esté ahí Gabriela Michetti? Y nosotros decidimos en conjunto, como grupo, hacer un cartel que en el momento de las ofrendas le íbamos a levantar un cartel que decía Michetti, 2 puntos, el gobierno nacional insulta la memoria de nuestros mártires. Y lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos. Lamentablemente, la televisión no nos quiso filmar, y en ese momento ya empezamos a tener mucho rechazo de los curas que teníamos al lado. Están ensuciando la ceremonia de Angelelli, ustedes se meten en política, etc. Después, en el momento de la comunión, eso fue un arrebato. Yo le dije a un cura, che, casi nadie se enteró de lo que hicimos, yo voy a ver si se lo digo en la cara a Gabriela Michetti. Fui, se lo dije, y fue lo que más digamos, se supo. Pero no fue algo mío, era algo del grupo. Recuerdo perfectamente uno que era mi amigo que me dijo algo así como, ¿qué derecho tenés vos para decirle a la gente quién tiene que estar o no estar en misa? Y por una parte llevaba razón. Ahora, recuerdo perfectamente también cómo un gran obispo, que era el obispo de Neuquén, le prohibió a Videla tomar comunión en su diócesis. ¿Sí? Hay cosas que son impertinentes, hay cosas que tienen consecuencias, hay cosas que te vas a crear enemigos dentro de tu propia iglesia. Lo importante es, si lo pensamos juntos, si lo discernimos, digamos, desde la fe y desde los valores evangélicos, y si incluso hasta equivocándonos, llevamos adelante lo que creemos que tenemos que hacer. Así que, nada, lo quería poner como ejemplo, porque me parece que tiene que ver con el título de este encuentro y que tiene que ver con lo que cualquier cristiano, pero especialmente un joven, tiene que ser capaz de hacer, por más de que a otros no le guste, de que a otros no le guste. Bueno, Paco, me parece que queda bastante claro y coincido, ¿no? Es por ahí ese animarse bueno, a también no callar lo que uno siente, lo que uno cree que al discernirlo en comunidad es lo que hay que hacer y bueno, como decís,
si lo hacemos desde la reflexión conjunta, vale la pena a pesar de después creer que nos equivocamos o bueno, sentirnos impertinentes. Así que creo que fue muy lindo compartir esta horita y pico con vos. Eh, la verdad que estamos muy agradecidos. A ver qué tenés ahí, me parece que está buenísimo Sí, eso. quiero mostrar antes de terminar. Miren qué preciosidad de cuadro. El Che, comandante Marcos, Jesucristo, una de nuestras madres de Plaza de Mayo, ahora se me fue el nombre, alguno me lo sabrá decir. Nora, ¿no es? ¿Eh? Nora, Sí, ¿no es? ¿quién? Nora. Norita, exacto. Norita y Evita Perón. Y yo. ¿Quién era el segundo? No pude ver bien, no escuché quién era el segundo. El primero, el Che Guevara, el segundo, el subcomandante Marcos. Comandante Marcos. El subcomandante Marcos, el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. Ah, mira. ¿Y qué dice? Servir, a ver si dice por ahí, bueno, pero lo digo yo, servir y no servirse. Bueno, nada, con eso podemos terminar. Servir y no servirse. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Paco. Un abrazo. Que andes bien. Cuídense. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todos los que participaron. Fue un placer hablar con Paco, realmente rompe y deja muchas enseñanzas. Nos vemos en un próximo vivo y hay que seguir andando. Un abrazo grande.